La hermana de mi amigo mintió diciendo que la dejé embarazada, mis padres me desheredaron, y ahora que la verdad salió a la luz, me están suplicando perdón. Hace ya casi un año que mi vida se convirtió en un caos total, un torbellino de acusaciones, malentendidos y una traición tan inesperada que jamás imaginé vivirlo. Hoy quiero contar mi historia tal y como la viví, sin omitir ni un solo detalle relevante, porque sé que, al final, cada uno de esos episodios marcó mi camino y me enseñó lecciones difíciles, dolorosas y, en cierta forma, liberadoras. Todo comenzó de manera insólita y absurda. La hermana de mi buen amigo Dave, a quien siempre había considerado como parte de mi familia, se presentó de la manera más inesperada, afirmando que yo había sido el responsable de su embarazo. Su nombre es Jenny y, desde siempre, había sido conocida por sus problemas de salud mental, algo de lo que Dave y el resto del círculo conocíamos de forma indirecta, pero jamás de manera tan abiertamente problemática. No tenía ni la más remota idea de lo que ella estaba insinuando, pues jamás habíamos tenido una relación cercana ni habíamos compartido intimidad alguna. Cuando Jenny me contactó con tal acusación, mi mente se llenó de incredulidad y confusión. Recordé cada instante de mi vida, cada conversación y cada encuentro con ella, y no encontré ninguna evidencia que pudiera justificar semejante afirmación. Intenté explicarle que nunca había habido nada entre nosotros, que jamás se había producido una situación en la que pudiera haber sido yo el padre de un hijo suyo. Sin embargo, ella insistió sin cesar, afirmando que debía ser yo, que su embarazo era la prueba de que había ocurrido algo, a pesar de mi rotunda negación. El asunto se complicó aún más cuando Jenny se negó a someterse a una prueba de paternidad prenatal, algo que consideré razonable si realmente estaba convencida de que yo era el padre. Mi negativa a firmar cualquier documento que me atara legalmente a una situación que no me correspondía se convirtió en el disparador de una serie de acontecimientos que nadie pudo prever. Jenny, en su desesperación, empezó a acusarme de abandono y a jugar con la culpa de que yo debía estar allí para mi hijo, una idea que me resultaba completamente absurda e insultante. La noticia se filtró rápidamente a mi familia, y fue entonces cuando comenzaron las cosas realmente difíciles. Mis padres, personas de fuertes valores tradicionales, reaccionaron con una furia que nunca había visto antes. En lugar de escucharme y tratar de comprender que yo no tenía nada que ver con ese embarazo, se negaron a creerme. Para ellos, bastaba el hecho de que la acusación estuviera sobre la mesa para condenarme de antemano. Los insultos, las discusiones y la sensación de traición se volvieron parte del día a día en cada encuentro familiar, en cada cena, en cada conversación. Me acusaban de ser un irresponsable, un deadbeat, y de haber fallado en mi deber de cuidar a lo que ellos consideraban mi futuro hijo, a pesar de mis constantes protestas y explicaciones de que todo era un error. Para empeorar la situación, la acusación llegó en un momento en el que ni siquiera me encontraba en el estado en el que Jenny afirmaba haberse embarazado. Ella había pasado un mes en la casa de un amigo durante el supuesto periodo de concepción, un dato que mencioné a mis padres, pero que ellos ignoraron, o mejor dicho, se negaron a considerarlo como algo relevante. La tensión aumentó y, a medida que los meses pasaban, se impuso una presión insoportable. Durante 6 largos meses, cada interacción con mi familia se convirtió en un campo de batalla. En cada llamada, en cada mensaje, me recordaban de mi responsabilidad, de mi supuesta obligación de ser padre y de la vergüenza que, según ellos, debía soportar. El punto de quiebre llegó cuando mis padres me amenazaron con desheredarme y cortar de raíz cualquier relación si no aceptaba la situación. Me sentí completamente incomprendido y traicionado. Aquellos que me habían criado, que supuestamente debían protegerme, optaron por creer en la mentira de Jenny antes que en mi palabra. Con el tiempo, se hizo patente que no podía esperar razonamientos ni compasión de su parte. La presión y la culpa me aplastaban, y aunque trataba de mantener la calma y de explicarme, todo parecía ser en vano. No pasó mucho tiempo para que la situación escalara a un nivel de drama inenarrable. Cuando llegó el momento del parto, mi madre se presentó en el hospital actuando con la vanidad de una orgullosa abuela, convencida de que yo era el padre. Yo, por mi parte, me vi forzado a realizar trámites legales para que se efectuara la prueba de paternidad. Cuando, finalmente, los resultados demostraron que no tenía ninguna relación biológica con el bebé, un 0% de probabilidad de ser yo el padre, sentí una mezcla de alivio y rabia que se apoderó de mí. Con ese documento en mano, esperaba que mi familia se diera cuenta de la verdad, que finalmente se retractaran y me devolvieran la confianza perdida, pero en lugar de eso, lo que recibí fue una avalancha de mensajes y llamadas en las que mis padres se disculpaban, ofrecían dinero e incluso me enviaban pequeñas sumas con la esperanza de comprar mi perdón. Mi reacción fue contundente: mantuve el dinero,
porque sentía que después de todo lo vivido, ellos me lo debían. Mis amigos, en general, estuvieron de mi lado, aunque algunos empezaron a cuestionar si realmente recordaba todos los hechos. La situación se volvió aún más absurda cuando Jenny empezó a difundir rumores en el pueblo, alegando que yo había manipulado los resultados del test o que de alguna forma había engañado al laboratorio. Ella se había convertido en la gran villana de su propia historia, inventando teorías fantásticas en las que yo era el protagonista de una trama criminal de alto nivel. Pronto, los chismes se esparcieron y la opinión pública se volvió contra mí. En el supermercado, en las calles, en cada rincón, me miraban con desdén y desconocidos se acercaban a preguntarme por qué no asumía la paternidad de ese supuesto niño. Aunque tenía la prueba en mi poder, nada parecía cambiar la percepción que la gente tenía de mí. El clima en casa se volvió insostenible. Mi madre, en una mezcla de nostalgia y resentimiento, empezó a dejar mensajes de voz largos y cargados de emociones en los que suplicaba que nos reuniéramos para arreglar las cosas. Pero detrás de esos mensajes se escondía la intención de tapar la verdad, de ocultar el daño real que había causado su ceguera ante la situación. Mi padre llegó incluso a enviar correos electrónicos en los que ofrecía comprarme un coche nuevo si yo accedía a reintegrarme a la familia, como si de dinero se tratase para enmendar su conducta y sus errores. Esa oferta, tan ridícula como dolorosa, me hizo darme cuenta de que nunca valorarían mi dignidad ni mi bienestar y que su amor estaba condicionado a que yo cumpliera con sus imposiciones. La situación se agravó de manera inesperada cuando Jenny, en un intento desesperado por mantenerse en el centro del drama, comenzó a contactar a personas cercanas a mí. Mi exnovia Samantha, con la que había perdido contacto hacía años, fue una de las primeras en recibir mensajes de su parte en los que intentaba convencerla de que yo había fingido la prueba de paternidad, de que había engañado a todo el mundo y de que, en realidad, estaba evadiendo mi responsabilidad. Estas acciones me hicieron sentir impotente y furioso, porque, a pesar de contar con pruebas irrefutables, la narrativa se había invertido de tal manera que ya era difícil distinguir quién era el verdadero inocente. El punto culminante de todo este enredo llegó cuando decidí que no podía seguir viviendo bajo esa constante presión y manipulación. Tomé la dolorosa decisión de cortar definitivamente lazos con mi familia y, por supuesto, también con Jenny, cuyo comportamiento se había vuelto insostenible. Les envié un correo en el que expresé, sin reservas, todo el dolor, la traición y la rabia que había acumulado a lo largo de los meses. Les dije que no podía perdonar algo tan profundo, que la confianza se había roto irreparablemente y que, de no aceptar sus errores y cambiar su manera de actuar, no habría lugar para mí en sus vidas. La decisión de alejarme fue sumamente complicada y desgarradora, pero a medida que pasaron los días, empecé a sentir una especie de alivio. Sin embargo, la calma fue efímera, pues mis padres no se quedaron de brazos cruzados. Poco después de que decidiera cortar relaciones, un antiguo amigo del colegio, Mac, me contactó de manera inesperada para preguntarme si estaba bien. Me contó que mis padres se habían estado comunicando con personas del pasado, incluso con familiares distantes y amigos poco cercanos, intentando convencer a todos de que yo era la persona problemática, que había perdido el juicio y que debía volver a la familia para arreglar las cosas. Resultó que habían lanzado una campaña de relaciones públicas casera para pintar mi imagen como la de un desequilibrado, cuando en realidad yo solo intentaba protegerme. La situación llegó a un punto crítico cuando mis propios padres, en un intento descarado de influir en mi entorno, llegaron hasta mi trabajo. Sin que yo lo supiera, contactaron a mi jefe, expresando preocupaciones sobre mi estado mental y sugiriéndole que yo estaba en una situación inestable. Cuando mi jefe me llamó a su oficina para hablar sobre el tema, me sentí humillado y atrapado en una red de engaños que ya no tenía escapatoria. Esa invasión a mi vida profesional fue el último empujón para tomar medidas legales. Decidí solicitar una orden de restricción contra ellos, pues ya no podía soportar que se entrometieran en cada aspecto de mi existencia. El proceso legal fue largo y agotador, lleno de citas en el juzgado, papeleo interminable y una ansiedad constante que me hacía sentir como si viviera en un estado de paranoia permanente. Sin embargo, esa medida fue la única forma de recuperar algo de mi paz. Cuando la orden fue finalmente aprobada, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tenía cierto control sobre mi vida. Ya no podían acercarse a mi hogar ni interferir en mi trabajo, y esa barrera legal se convirtió en un símbolo de mi decisión de priorizar mi bienestar. Pero, como si no bastara con todo el daño ya causado, la situación dio un giro aún más surrealista cuando mis padres decidieron emprender acciones legales contra mí. Recibí una carta de un abogado en la que se me informaba que estaban demandándome por supuestos daños emocionales causados por mi abandono, y alegaban que mi decisión de cortar lazos les había generado un sufrimiento intolerable.
La demanda era absurda, pero representaba el último intento de mi familia por manipular la narrativa y hacerme sentir culpable por defender mis límites. Con la ayuda de mi abogada, reuní todas las pruebas, el test de paternidad, la orden de restricción y el historial de acosos y manipulaciones. Durante las semanas previas al juicio, cada día se convertía en una lucha contra la mentira y la distorsión de la realidad. El día del juicio fue como una función de circo. Mis padres desplegaron un relato emocional, lleno de lástima y acusaciones de ingratitud, tratando de convencer al juez de que ellos habían sido víctimas de mi supuesta insensibilidad. Sin embargo, mi abogada desmontó cada argumento, exponiendo con pruebas irrefutables que yo había actuado en defensa de mi salud y mi integridad. Al final, el juez falló a mi favor, desestimando la demanda y obligando a mis padres a pagar mis gastos legales. Esa victoria, aunque legalmente justa, no trajo consigo el alivio emocional que tanto anhelaba, pues la herida de la traición seguía abierta. Luego del juicio, mis padres intentaron, una vez más, reinsertarse en mi vida mediante una serie de cartas y mensajes cargados de remordimiento fingido, en los que aseguraban que deseaban reparar el daño y reconstruir la familia. Pero ya había quedado claro que su forma de amar estaba condicionada a sus propios intereses y a su necesidad de controlar la narrativa. No pude, ni quise, ceder ante esas manipulaciones. Acepté que, por muy doloroso que fuera, debía mantener mi distancia para no seguir siendo víctima de su toxicidad. La situación dio un giro inesperado cuando, apenas unos meses después, me enteré por mi prima Melissa que mis padres estaban organizando una gran reunión familiar con el objetivo de reconciliarnos. La idea era reunir a familiares, amigos y conocidos, presentando la situación como una oportunidad de redención y unión. Sin embargo, yo jamás había dado mi consentimiento para participar en tal evento. Esa invitación encubría una trampa, querían forzarme a aparecer y, de nuevo, utilizar la vergüenza y la culpa como armas para obligarme a aceptar sus condiciones. Inmediatamente dejé claro, a través de un correo electrónico breve y directo, que no asistiría a la reunión. En ese mensaje, expresé que si realmente querían arreglar las cosas, debían empezar por respetar mis límites y reconocer la gravedad de sus acciones, sin intentar imponerme una reconciliación artificial. No pasó mucho tiempo para que las consecuencias de mi decisión se hicieran notar. Mi padre, incapaz de aceptar mi negativa, me dejó un largo mensaje de voz lleno de reproches y recuerdos de cómo supuestamente él siempre había estado a mi lado. Mencionaba incluso a mis abuelos, intentando hacerme sentir que había defraudado a toda la familia. Ese mensaje me impactó profundamente, pues me recordó cómo desde pequeño se había utilizado la culpa como herramienta de manipulación y me hizo ver que el patrón de comportamiento se repetía una y otra vez, sin posibilidad de cambio. A pesar de todo, seguí adelante, esforzándome por reconstruir mi vida lejos del ambiente tóxico que mis padres y Jenny habían creado. La orden de restricción se mantuvo firme y poco a poco empecé a reconectar con amigos y personas que, de verdad, se preocupaban por mí. Sin embargo, la sombra del pasado nunca desapareció por completo. En una ocasión, al regresar del trabajo, descubrí que alguien había vandalizado mi coche, escribiendo la palabra mentiroso en la carrocería. No tenía pruebas concluyentes, pero sabía que, sin duda, se trataba de un acto perpetrado por mi propia familia, incapaz de aceptar la realidad y de dejarme en paz. La paranoia se apoderó de mí, comencé a estacionar mi coche en la casa de un amigo, instalé cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento y viví constantemente con la sensación de que, en cualquier momento, podrían intentar dañar mi integridad o mi reputación de nuevo. Esa situación de constante alerta fue muy agotadora, tanto física como emocionalmente, pero, al mismo tiempo, me fortaleció. Comprendí que era necesario protegerme a toda costa, incluso si eso significaba tener que alejarme de quienes supuestamente me amaban. Hoy, mirando hacia atrás, sé que esta historia ha sido una de las más difíciles que he vivido. Cada insulto, cada lágrima, cada pelea, y cada acción legal emprendida ha dejado una marca en mi corazón. No obstante, también me ha enseñado a ser más fuerte, a reconocer mi valor y a defender mis principios, sin importar el costo. El proceso de sanar ha sido largo, lleno de altibajos, de momentos de desesperación y de instantes en los que pensé que jamás encontraría la paz. Pero, paso a paso, he aprendido que la verdadera familia no es aquella a la que te vinculan por la sangre, sino aquella que te apoya y respeta, que no utiliza la culpa para manipularte, que entiende y acepta tus límites.